Feliz sábado a todos, hermanos. Espero que todos estén teniendo un muy feliz sábado y vamos a continuar el día de hoy hablando acerca de ser partícipes de la naturaleza divina, como ya habíamos estado platicando en otros sábados acerca de lo que dice en 2 de Pedro 1, y vamos allá de manera de repaso en 2 de Pedro 1, porque hemos estado estudiando todas estas cosas que añadir, que habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, desde el versículo 5. Ya estudiamos lo que antecede esto y también muchas de estas cosas que vienen aquí, que dice el apóstol Pedro que tenemos que ir añadiendo y que tenemos que aplicar toda diligencia. Tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento autocontrol, al autocontrol resistencia y a la resistencia piedad. Y vamos a comenzar ahí el día de hoy, vamos a hablar acerca de la piedad. Ya hablamos acerca de todas estas otras cosas que tenemos que ir añadiendo con toda diligencia a nuestra fe virtud, el deseo de hacer lo bueno, a la virtud y a la fe, conocimiento. Y ya mencionábamos también que esa es la parte donde mucha gente se queda, tiene deseos de obedecer a Dios, tiene virtud, tiene fe, pero falta conocimiento de la palabra de Dios, de su verdad, de lo que Él verdaderamente quiere que hagamos. Y no termina ahí, obviamente, es mucho más, como ya escuchábamos en la oración inicial, el reino de Dios es un misterio, el misterio del reino de Dios, pero es un misterio que ha sido dado para que nosotros podamos conocer a Dios y que podamos conocer acerca de su reino venidero y acerca de la transformación que Él está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Y esa transformación tenemos nosotros que ir añadiendo estas cosas, tenemos que ir añadiendo virtud a nuestra fe, a la virtud conocimiento, pero después continúa con autocontrol, con resistencia, autocontrol. Realmente sabemos, ya no solamente de saber qué es lo que tenemos que hacer, también muchas veces dentro de la iglesia de Dios, porque es una y es un cuerpo espiritual, no una organización física, muchas veces terminamos quedándonos en el conocimiento. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos conocimiento, pero cómo tenemos que ir añadiendo a ese conocimiento autocontrol, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, poner en práctica ese conocimiento, porque el conocimiento por sí solo realmente no nos va a ayudar. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y para poder vivir en ese amor, para desarrollar todo esto, este carácter, tenemos que aplicar este autocontrol, hacer conforme a ese conocimiento basado en nuestra buena voluntad de hacer el bien y en la fe que Dios nos ha dado. Y después cuando lo logramos, cuando empezamos a cambiar, a hacer las cosas de manera diferente, a tener este autocontrol, que hacemos las cosas que Dios dice que hagamos, cuando podemos añadir autocontrol, lo siguiente que hay que añadir es resistencia, porque esto no es solo de una vez. Una vez no es tan difícil, pero hacerlo constantemente, en cada situación, con cada persona, es muy difícil y requiere resistencia. Y la resistencia se desarrolla a través del tiempo. Se desarrolla poco a poco. Vamos a seguir tropezando en nuestros intentos de resistir, de ejercitar ese autocontrol con ese conocimiento, con esa virtud, con esa fe. Pero esta resistencia se tiene que ir desarrollando poco a poco, como los atletas van desarrollando resistencia, pero empiezan de cero. O vienen los que vienen de una lesión y tienen que empezar de cero casi después. Y esto se tiene que desarrollar poco a poco, pero en el sentido espiritual para nosotros es igual. Tenemos que ejercitar la resistencia cada vez más, cada vez más. Y a veces sentimos que tenemos nosotros también que empezar de cero, porque a veces nos sentimos deprimidos, nos sentimos angustiados, nos sentimos tristes, sentimos que no avanzamos, que no podemos controlarnos a nosotros mismos, que sabemos lo que tenemos que hacer. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos dice, es que ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y a veces así se siente uno, como que es incapaz de seguir en esta resistencia o de mantener ese autocontrol a largo plazo. Pero aquí vamos a seguir entonces, ¿qué es lo que tenemos que añadir a esta resistencia? Cuando ya vamos añadiendo esa resistencia, y cada vez es más. Esto va a ser algo continuo. La resistencia no es algo que digamos, bueno, ya tenemos resistencia. No, es algo que seguimos desarrollando. Y en realidad todos estos puntos
son cosas que tenemos que ir añadiendo constantemente. Nuestra fe sigue creciendo, la virtud tiene que seguir creciendo, el conocimiento también, el autocontrol y la resistencia, pero todo junto. Solamente está especificando cómo tenemos que ir añadiendo todas estas cosas para que el crecimiento pueda darse verdaderamente en lo interior. Y dice después entonces, en el versículo, aquí en el versículo 6, dice que a la resistencia, piedad. Tenemos que añadir piedad. Y esta palabra de piedad es muy interesante, porque esta palabra en el griego es, bueno, en el idioma inglés se traduce como godliness. En el griego es eusebia. Y esta eusebia se da una definición de reverencia o respeto o piedad hacia Dios, pero en el inglés es muy ilustrativa, porque al llamarse godliness, siendo que Dios se traduce como God, godliness es realmente como que encapsula el significado de esta palabra de piedad, que es ser como Dios. Es esa bondad, esa naturaleza de Dios. Dios es muy piadoso, Él es lleno de piedad. Y esta piedad es de hacer lo correcto, esta definición de reverencia, de respeto, de hacer lo correcto. Esto es diferente que la virtud, porque la virtud es ese deseo, es esa habilidad de hacerlo. Esto no es la habilidad, este no es el deseo. Esta es la naturaleza de alguien. Si tenemos una naturaleza piadosa, o si estamos desarrollando la piedad, es algo que es inherente en nosotros, se vuelve inherente de ser una persona piadosa, una persona que respeta a Dios, que tiene temor de Dios, y esa es la piedad. La piedad solamente está mencionada en el Nuevo Testamento, no está mencionada en el Antiguo Testamento. Se menciona en el Nuevo Testamento 16 veces. Todas son acá en el Nuevo Testamento. Y vamos a 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo, porque vamos a ver algo muy interesante con respecto a la piedad. Lo primero que vamos a ver aquí en el versículo 16 es que es un misterio. Como ya escuchábamos en la oración inicial, que es el misterio del reino de Dios, también hay un misterio de piedad. Dice aquí versículo 16. E innegablemente grande es el misterio de piedad. Este es un misterio. Y esta piedad, esta bondad de Dios, se describe en lo que dice aquí en este versículo. Dice, el misterio de piedad es que Dios fue manifestado en la carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto por ángeles, fue proclamado entre los gentiles o entre las naciones, se puede decir también aquí, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Y es algo maravilloso porque este misterio de piedad, de esta piedad, de este amor, de esta bondad de Dios, de esta naturaleza buena de Dios, es todo lo que ha hecho. Por eso dice Juan 3:16, es tan importante, que dice que tanto amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree pueda no perderse, sino que pueda heredar la vida eterna. Y aquí dice, como Dios fue manifestado en la carne. Este es el misterio de la piedad. ¿Cómo es que Dios se hizo carne? ¿Cómo se manifestó en la carne? Dice, fue justificado en el Espíritu. Porque él no pecó y dio su vida por nosotros. Fue visto por ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Encapsula el plan de Dios, que es el misterio de piedad. Esa piedad de Dios es algo, es primeramente un misterio. Vamos aquí mismo en 1 de Timoteo, vamos al capítulo 6, donde habla también acerca de la piedad. En el versículo 3 de 1 de Timoteo 6, dice, si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, incluso aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien tiene una morbosa atracción a cuestiones
y disputas sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad. De tales retírate tú mismo. Aquí vemos dos cosas. Habla de la piedad en dos cosas diferentes. La primero dice que la doctrina tiene que ser de acuerdo a la piedad. A la piedad. Que es esa bondad de Dios. Esa es la verdadera piedad. El misterio de piedad es el plan de Dios. Es ese amor de Él entregarse por el mundo. Dar su vida por el mundo entero. De su buena voluntad, de su amor. Porque Él no tenía que hacer eso. Pero esa es la piedad. Y esta doctrina también es de acuerdo a la piedad, porque toda la doctrina, lo que se nos da, es para nuestra transformación. Y esta piedad es realmente, es una parte central de esta transformación. Porque ya no es algo que hacemos. Y es que todas las otras cosas que hemos estado viendo, la fe, la virtud, el conocimiento, todo esto son cosas, el autocontrol, la resistencia, son cosas importantes, porque esto vamos desarrollando el carácter de Dios, pero la piedad es algo que nosotros tenemos que ser. Para añadir piedad a la resistencia es porque esa resistencia está produciendo esa piedad en nosotros. Porque es esa bondad de Dios, es esa naturaleza de Dios en nosotros. Y esta doctrina es de acuerdo a la piedad, porque eso es lo que Dios dice. Es de acuerdo a la piedad, ¿por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos, me incluyo, todos procedamos al arrepentimiento. Y dice que si hay personas que están hablando doctrinas diferentes que no son de acuerdo a la piedad, al amor de Dios, por ejemplo, la doctrina del infierno, ardiente, donde la gente se va a quemar para siempre, esa doctrina falsa que enseña la mayoría del cristianismo. Esa es una de estas doctrinas que no es de acuerdo a la piedad, no es de acuerdo a la bondad de Dios. Dios no desea que las personas estén quemándose en un lago de fuego eternamente y sufriendo y siendo atormentados día y noche, como sí habla de eso acerca de Satanás y de los demonios, pero no habla acerca de eso, acerca de los seres humanos. Pero malas traducciones y malas interpretaciones e imaginaciones de hombres y conceptos malinterpretados llevan a esa doctrina, que es una de estas doctrinas diferentes. Si no aceptas al Señor como tu Salvador personal, te vas a quemar en el lago de fuego para siempre y vas a estar ardiendo. Vas a estar en ese infierno de fuego, de llamas, para siempre quemándote ahí, siendo torturado, cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto. Eso dice aquí claramente que es un orgulloso, quien enseña eso es un orgulloso y no sabe nada. Y dice, más bien tiene una morbosa atracción a cuestiones de disputas sobre palabras y vienen todo este tipo de cosas. Vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes. Eso es exactamente lo que hizo Dante con el infierno. Escribió eso y de ahí la gente empezó a idear que existe un lugar de fuego donde la gente va a ser castigada eternamente. La Biblia sí habla acerca de un fuego eterno, pero el fuego es eterno. Para los humanos el castigo no es eterno. Dice que desaparecen y su memoria también. Pero esto muestra algo de la piedad, que el camino de Dios, la doctrina es piadoso, es bueno. Que Dios no va a dejar a nadie de los seres humanos que esté viviendo en miseria eternamente, atormentado para siempre en un lago de fuego. Y estas personas que enseñan estas doctrinas falsas creen que ganancia es piedad. Creen que si les va bien y tienen mucho dinero, tienen muchos seguidores en YouTube o lo que sea, que eso es piedad. Pero eso no es piedad. La piedad de Dios es algo adentro, es algo en el corazón, es la transformación a esa bondad, a esa naturaleza. Por eso en inglés dice godliness, es la naturaleza, ser como Dios, esa es la realidad, eso es lo que significa esta palabra. Y es importante que tengamos en cuenta esto, que la piedad es esa bondad de Dios, es esa naturaleza de Dios, es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Pero para hacer eso, para poder añadir esta piedad, tenemos que tener fe y virtud y conocimiento y autocontrol y resistencia. Porque en eso nosotros vamos mostrando la disposición a Dios, poniéndonos en sus manos para que Él pueda entonces darnos de esa piedad. Cuando estamos resistiendo
conforme a la justicia, a los mandamientos de Dios que vienen a través del conocimiento y poniéndolos en práctica a través del autocontrol. Esto es muy importante. Vamos a 1 Timoteo 4, donde también habla, aquí en la carta de Timoteo, el apóstol Pablo habla mucho acerca de la piedad en diferentes aspectos. Y hay muchas alertas, hay muchas advertencias a Timoteo acerca de estos falsos maestros, falsos profetas. Y en general, del mundo en general, de cómo va a ser ahora que estamos en los últimos tiempos. Pero aquí dice ahora, el Espíritu nos dice, versículo 1, explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Empezando con la base, ¿verdad? Es lo que dijo el apóstol Pedro, añadan a su fe virtud. Pero algunos apostatarán de la fe, incluso yéndose ya, desde ahí ya vamos fuera de este camino. Dice, y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, doctrinas que no son de acuerdo a la piedad, como vimos, hablando mentiras en hipocresía. Y eso es exactamente lo que vemos con muchos pastores, muchos maestros que hablan mentiras en hipocresía. Y saben que están mintiendo. Muchas personas evangélicas y carismáticas hablan mentiras en hipocresía. Está demostrado. Hay documentales acerca de gente que incluso se ha arrepentido y ha dejado de hacer eso porque sabe que están hablando mentiras en hipocresía. Dice, sus conciencias habiendo sido cauterizadas con un hierro caliente, a veces ya no pueden ver. Dice, prohibiendo casarse, que eso es lo que hace la Iglesia Católica, ¿verdad? El celibato, prohibiendo casarse, y ordenando abstenerse de carnes, las cuales, que eso también hace la Iglesia Católica, de eso se trata la cuaresma, los viernes no comas carne, las cuales Dios creó para ser recibidas con agradecimiento por los fieles. No está hablando de las carnes puras e impuras, no está hablando de eso. Dice, incluso por aquellos que conocen la verdad, porque toda criatura de Dios designada para consumo humano, porque esa es la voluntad de Dios. Desde Noé, desde antes de que fueran escritos, ya estaban ahí. Llévate 7 pares de los animales limpios. ¿Cuáles limpios? ¿Dónde estaba esa ley? ¿Verdad? Es todo en el contexto de lo demás que dice en la palabra de Dios. Todo dice aquí, porque toda criatura de Dios designada para consumo humano es buena. Obviamente esto designado para consumo humano es añadido, pero es sobreentendido, porque la palabra de Dios es algo de añadir, no de quitar, no de cancelar otra cosa que dice en otra parte. Dice que toda criatura de Dios, designada para el consumo humano, es buena. Por ejemplo, de los mariscos dice que es una abominación. Si Dios dice que es una abominación, no es para consumo humano. Si Dios dice que no les debemos de comer, no es de lo que está hablando. No está hablando de esas criaturas, que fueron también creadas por Dios, pero tienen su función, tienen su propósito. Son los que limpian el mar, ¿verdad? Por ejemplo, los mariscos. Son los que se encargan de llevar a cabo eso, pero no son para consumo humano. Por eso dice, y nada para ser rechazado si es recibido con agradecimiento. Las cosas que ya están escritas de acuerdo a lo que Dios había dicho. Dice, porque está santificada por la palabra de Dios y la oración. Esto solamente es un ejemplo de aquellos que están apostatando de la fe, siguiendo espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hablando mentiras. Pero le dice a Timoteo, el apóstol Pablo dice, si estás enseñando estas cosas, serás un buen siervo de Jesucristo, las cosas buenas. Las cosas de que toda criatura de Dios para consumo humano es buena y no es para ser rechazado. Dice, si estás enseñando estas cosas, serás un buen siervo de Jesucristo, siendo alimentado por las palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido de cerca. Y luego le da otra advertencia, dice, pero rechaza fábulas profanas y de viejas. Más bien, ejercítate hacia la piedad. En vez de estar buscando estas fábulas profanas y buscando este significado oculto como mucha gente, no, es que no sabes, ¿verdad? Es que tú no sabes que hay libros apócrifos que te dan la otra parte de la verdad. No es cierto. Es que no sabes que hay no es cierto. Esas son fábulas profanas y de viejas. Es que tú no sabes que si no dices el nombre en el hebreo no vas a tener salvación. Hay muchas fábulas, muchas cosas así, que son fábulas, que son mitos. Pero le dice, ejercítate hacia la piedad. Entiende las cosas acerca de la piedad, de la naturaleza de Dios, de esa bondad de Dios.
Dice, porque el ejercicio físico aprovecha por un corto tiempo y hay que cuidar de nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay que cuidar del templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que hacerlo. Pero eso aprovecha por un corto tiempo, dice, pero la piedad aprovecha para todo, para todo. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y son vida verdaderamente, no alegóricamente. Y son vida y son espíritu. Entonces son vida espiritual, porque esa piedad es la naturaleza de Dios. Y dice, teniendo la promesa de la vida que es ahora y de la vida que viene. Por eso dice que aprovecha para ambas. Aprovecha para todo. Para la vida de ahora y para la vida que viene. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. Por eso no está hablando acerca de algo solamente para ahora, de algo físico. Está hablando de la misma naturaleza de Dios, del ser como Dios. Esa piedad, esa bondad, esa ternura, esa misericordia. Encierra todo, la piedad encierra todas esas características porque así es Dios. Es como describir la naturaleza de Dios en una palabra, que es casi imposible. Y sobre todo para nosotros como seres humanos entenderla. Pero esa es la verdadera piedad. Esa es la bondad. Vamos a Hechos. Hechos 3. Y vamos a leer este pasaje donde Pedro y Juan sanan a este hombre que estaba cojo fuera del templo. Vamos a ver lo que dice aquí. Versículo 1 en Hechos 3. Ahora Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora de oración, la cual era la hora novena. Y un cierto hombre, quien era cojo desde el vientre de su madre, estaba siendo cargado, a quien ubicaban diariamente a la puerta del templo, la cual es llamada Hermosa, para mendigar limosnas de aquellos que estaban entrando al templo. Cuando él vio a Pedro y a Juan a punto de entrar al templo, pidió recibir limosnas. Pero Pedro y Juan, observándolo intensamente, dijeron, míranos. Y él fijó su atención en ellos, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, plata y oro no tengo, pero lo que sí tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Imagínense el poder, lo que sucedió aquí, la determinación. Y esto, yo especulo que Dios los estaba guiando, les estaba diciendo a quién sanar y cómo. Y que a través del Espíritu Santo los estaba guiando para decir, sana a esta persona. Yo especulo, no lo puedo comprobar con la palabra de Dios, pero sí dice que todos los que son guiados por su Espíritu y que todas las cosas son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y era la voluntad de Dios sanar a este cojo. Y dice entonces, tomándolo de la mano derecha, lo levantó inmediatamente sus pies y huesos del tobillo fueron fortalecidos. Y brincando se puso de pie y caminó y entró en el templo con ellos caminando y brincando y alabando a Dios. Ahora todo el pueblo lo vio caminando y alabando a Dios. Y ellos lo reconocieron que él era aquel quien había estado sentado a la puerta del templo llamada Hermosa, pidiendo limosna, y fueron llenos de maravilla y asombro por aquello que le había sucedido. Y dice aquí, entonces mientras el hombre cojo que había sido sanado hacía a Pedro y a Juan, toda la gente corrió junta hacia ellos en el pórtico que es llamado de Salomón, porque estaban grandemente asombrados. Imagínense este milagro, ¿verdad? De sanar a un cojo desde el vientre de su madre. Él nunca había caminado, no había aprendido a caminar, no podía caminar. Y luego después, la respuesta aquí en el versículo 12, cuando Pedro vio esto, respondió a la gente, hombres israelitas, ¿por qué están maravillados de esto? ¿Por qué están mirándonos tan intensamente como si por nuestro propio poder o devoción lo hubiéramos hecho caminar? Y esta palabra devoción aquí, en otras versiones está traducido como piedad. Por si nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho caminar. Por si nuestra propia bondad, por nuestra propia naturaleza. Y les está diciendo, en el versículo 13, les dice, ¿a través de quién fue sanado? Dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. A quienes ustedes, dice, quienes ustedes entregaron y negaron en la presencia de Pilato
después de haberlo juzgado para liberarlo. Y les empieza a decir, ¿verdad? Les empieza a decir sus verdades, como decimos coloquialmente, pero esa es la realidad. Pero está diciendo que es a través de Dios, que es la piedad de Dios. Porque la devoción es lo que uno hace, ¿verdad? Una persona puede ser devota, pero la piedad es una naturaleza de uno. Pero la palabra en el griego es igual, es la misma. Esta significa piedad, como si por su propia piedad lo hubieran hecho sanar. Y ellos sabían que no era de esa manera. Sabían que había sido por la piedad, por el amor de Dios, por la piedad, por esa misericordia de Dios hacia esta persona, hasta este hombre que había sido cojo desde el vientre de su madre. Y esto es obviamente para predicar el Evangelio, como un testimonio de la piedad de Dios, de la bondad de Dios. Vamos ahora a 2 de Timoteo, en una última escritura con respecto a la piedad, 2 de Timoteo 3. Porque ya vimos que hay un misterio de piedad, que la doctrina tiene que ser de acuerdo a la piedad. Ya hemos visto que tenemos que estar ejercitándonos hacia la piedad. Y también que a través de la piedad de Dios, estas obras, estos milagros se han hecho. Y vamos a ver también algo más acerca de la piedad. Dice 2 de Timoteo 3, en el versículo 1, dice Pablo, conoce también esto que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y en esos tiempos estamos viviendo. Porque los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, como nunca, desgraciados, impíos. Impíos es lo contrario de la piedad. Impío es exactamente lo contrario de la piedad. Los píos son los piadosos. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin control propio, que es una de las cosas que tenemos que añadir, ya vimos, el autocontrol. Salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. Y aquí nos dice algo muy importante en el versículo 5. Dice, teniendo una apariencia exterior de piedad. Esa es la religión. En la mayoría de las religiones a lo que se dedican es a tener una apariencia exterior de piedad. Mira cuánto reza. Mira cuánto ayuda a los pobres. Mira cuántas limosnas da. Mira cuántas obras de caridad. Esa es una apariencia exterior de piedad. Pero cuántos abusos ha habido, por ejemplo, en la Iglesia Católica, con los abusos a los niños, abusos a menores. Pero es una apariencia exterior de piedad. Con sus vestiduras largas y sus copas de oro y sus mantos y sus oraciones. Y eso lo podemos extrapolar a cualquier religión. El judaísmo igual, con sus oraciones, moviéndose todo el día. Con los hindús, con el islam, con todas las religiones. Es una apariencia exterior de piedad. Mira qué buenos son, mira qué religiosos. Tú eres muy religioso, ¿verdad? Porque vas al templo. Es esa apariencia exterior de piedad. Pero dice, pero negando el poder de la verdadera piedad. ¿Cuál es la verdadera piedad? Es en el corazón. Es en lo interior. Y tiene obviamente que fluir en frutos, tiene que ser el resultado de eso. Pero es la naturaleza de la fe, de la virtud, del conocimiento, del autocontrol, de la resistencia, todo añadido. Entonces se va creando esa piedad. No podemos añadir piedad sin conocimiento. Las personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, del plan de Dios, que Dios no abrió en sus mentes, tratan de tener esta piedad y tienen una apariencia exterior. Por eso dicen, no vamos a hacer estas obras de caridad, vamos a ayudar a los pobres. Eso es bueno, son obras buenas. Pero eso no sustituye un cambio en el corazón, eso no sustituye un cambio en la naturaleza de uno, de cómo uno trata a sus personas más allegadas. No lo sustituye. ¿Por qué? Porque falta conocimiento. Falta conocimiento que es una transformación desde adentro, lo que es la piedad.
Y la piedad solo llega cuando tenemos fe, virtud, conocimiento y seguimos creciendo en conocimiento, seguimos creciendo en autocontrol, en resistencia. Vamos añadiendo constantemente todas estas cosas. No es solamente una vez lo añadimos y ya terminamos. Por eso esa apariencia exterior de piedad niega el poder de la verdadera piedad, que es Dios viviendo en nosotros. Esa es la verdadera piedad. Y por eso dice, en cuanto a ti, aléjate de todos esos. No te metas a religiones. Esto no es una religión. Es un camino de vida. En lo personal, en lo individual, es una responsabilidad para cada uno de nosotros de estudiar, de acercarnos a Dios en oración, de tener una relación con Dios y que Dios transforme nuestras vidas, de ceder para que Él pueda vivir en nosotros. Pero es algo personal. Nadie le va a preguntar a usted si oró esta mañana. Nadie le va a preguntar a usted si estudió esta mañana, si meditó, si ha ayunado recientemente. Nadie le va a preguntar eso. Porque eso es algo entre usted y Dios. Que usted ha hecho en el bautismo. Ese compromiso en el bautismo es entre usted y Dios. Y usted es responsable delante de Dios. Por eso dice que todos vamos a estar de frente a Jesucristo, a quien todo juicio ha sido dado. Y Él es piadoso. Y eso es muy bueno. Eso es una muy buena noticia porque todos tenemos muchísimo de qué arrepentirnos todo el tiempo. Pero Dios nos va a ir transformando conforme añadimos todas estas cosas. Pero tenemos que alejarnos de la religión y de todas estas personas que en lo exterior proclaman su bondad. Porque esa no es la bondad de Dios. También hay que producir buenas obras, pero tiene que venir de un corazón cambiado. De un corazón bueno, que nazca de Dios, que Dios nos esté impulsando a ello. No de que nosotros queramos agradar a Dios con nuestros propios métodos. Eso es lo que hace la religión, ¿no? Es que mira, inventan sus cosas. Es que si rezas tantos rosarios o que si haces tan... No se trata de eso. No se trata de eso. No es una cuenta como dicen los católicos. Es que a ver cuántas buenas obras y cuántas malas obras. Y si las buenas son más que las malas, entonces te vas al cielo. Y si no, pues te vas a ese infierno que te quemas para siempre. No es así. Eso no lo dice la palabra de Dios. Y dice, aléjate de todos esos. Aléjate de los que tienen una apariencia exterior de piedad, pero niegan el poder de la verdadera piedad. Cuando se trata de hacerlo difícil, cuando se trata de amar a tu enemigo, cuando se trata de darle otra mejilla, cuando se trata de reconocer tus propios errores. Ahí es cuando es la verdadera piedad. Cuando Dios nos está cambiando nuestra naturaleza arrogante, orgullosa, blasfema, desobedientes a los padres, porque cuando no nos arrepentimos estamos siendo desobedientes a nuestro Padre Dios. Estamos siendo todas estas cosas. Muchas veces somos de esta manera, somos impíos, cuando no estamos ejercitando la piedad. Y vamos a hacerlo, tenemos que reconocer que vamos a hacer errores, vamos a cometer todas estas cosas. Pero esperemos que cada vez sea menos y que cada vez vayamos entendiendo más, vayamos haciéndolo menos y vaya cambiando nuestra naturaleza. Es una metamorfosis muy lenta, pero muy profunda. Porque esto no es una religión. Por eso tenemos que añadir a la resistencia piedad, que ya no sea solamente de nosotros, sino que sea algo interno, que Dios esté morando en nosotros para que pueda fluir su bondad a través de nosotros. Nosotros solamente somos una rama. Juan 15 nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Las ramas la única función que tienen es proveer, mandar todos los nutrientes a las hojas y a los frutos. Esa es su función, y sostener, y pasar, ser un conducto. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos conductos para producir fruto. El fruto no es de nosotros, el fruto es de Dios, el fruto es de la vid, el fruto es del labrador, el fruto es de Dios. Pero su Espíritu Santo tiene que fluir en nosotros, que salga en frutos, en los frutos del Espíritu Santo, en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todos esos frutos. Esos frutos sí son visibles. Esos no son apariencia exterior de piedad, esa es la realidad. Ese es el poder de la verdadera piedad.
El Espíritu Santo de Dios en nosotros, Dios mismo morando en nosotros. Nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, moren en mí y yo en ustedes. Porque si yo no estoy en ustedes y ustedes no están en mí, no pueden dar fruto. Es imposible. Lo mejor que pueden hacer es empezar a crear una apariencia exterior de piedad. Y eso no es suficiente. Porque eso estamos negando el poder de la verdadera piedad que viene desde adentro y no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Por eso tenemos que añadir a la resistencia entonces piedad, el cambio de naturaleza, pero viene a través del incremento de la fe, de la virtud, del conocimiento, del autocontrol, de la resistencia constantemente y también de la piedad, constantemente ejercitándonos hacia la piedad. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Vamos a volver a 2 Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que añadir a la piedad. En el versículo 7 dice, y a la piedad, amor fraternal. Amor fraternal. Y es algo muy bonito, el amor fraternal, porque esta palabra es Filadelfia. El amor fraternal es Filadelfia, en el griego esa es la palabra. Es el amor hacia los hermanos. Eso es lo que tenemos que tener, el amor fraternal hacia los hermanos. Y hay personas, ¿verdad?, que dicen, es que Filadelfia es un tipo de amor, ¿verdad? Ágape es otro tipo de amor, el amor de Dios y así. Pero en realidad, Filadelfia es la expresión de ágape cuando se manifiesta a los hermanos. Porque tiene que ser el amor de Dios en nosotros. Vamos a ver esto, 1 Tesalonicenses 4. Todos queremos ser de la iglesia de Filadelfia, pero Filadelfia significa el amor a los hermanos. Pero también el error en el que muchas veces caemos en la iglesia de Dios, y digo de nuevo, en la iglesia de Dios, en todos los que son llamados, que tienen su espíritu, independientemente de qué organización estén, caemos en la trampa de querer nosotros generar Filadelfia o añadir Filadelfia a nuestra fe. Pero sin virtud, sin conocimiento, sin autocontrol, sin resistencia, sin piedad. No se puede. No se puede. El Filadelfia no se puede añadir sin las otras cosas. No puede ser verdadero amor a los hermanos. Sin tener piedad, sin tener conocimiento, sin tener virtud, sin tener las otras cosas. Por eso tenemos que ir añadiendo. Y muchas organizaciones de las iglesias de Dios, desgraciadamente, creen que se puede hacer de manera artificial. Y decir, no, júntense y no hablen de nada que sea controversial. No hablen de nada que pueda ser de una manera o de otra, o de nada que no sepamos explicar bien. Y no hablen de otra cosa. ¿Por qué? Porque si no, entonces no va a haber Filadelfia. No, si no hablamos de la verdad, de las cosas que están en la palabra de Dios, si no es hierro se aguza con hierro, no existe esa confianza con nuestros hermanos, ese amor verdadero con nuestros hermanos. No hay Filadelfia, es una falsa Filadelfia, es una apariencia exterior de amor fraternal, es una apariencia exterior de Filadelfia, pero no lo es. 1 Tesalonicenses 4, versículo 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? Dice, ahora concerniente al amor fraternal, a Filadelfia, ustedes no tienen necesidad de que les escriba, pues ustedes mismos son enseñados por Dios a amarse los unos a los otros. Esa es la clave. Y ya vimos que la piedad es la naturaleza de Dios en nosotros. Cuando Dios está morando en nosotros, literalmente a través de su Santo Espíritu, Él nos va a guiar al amor fraternal automáticamente, porque va a enternecer nuestro corazón, para apiadarnos de nuestro hermano, para pensar en nuestro hermano, nuestra hermana, para orar por él o por ella, para entristecernos cuando ellos están tristes, para gozarnos cuando ellos están gozosos, para sentir lo mismo, porque es el mismo espíritu, estamos honrando al mismo Dios, Dios está dándonos la misma piedad a todos juntos. Es algo maravilloso, pero tenemos que ser enseñados por Dios a amarnos los unos a los otros. Tiene que ser esa Filadelfia, ese amor, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones que fluye a los demás. En el versículo 10 dice, y ustedes también practican esto hacia todos los hermanos
quienes están en toda Macedonia, pero los exhortamos, hermanos, a abundar incluso más en amor. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos enseñados por Él. Precisamente por eso tenemos que añadir, este amor fraternal tiene que venir de la piedad, tiene que venir de la resistencia, porque nuestros hermanos, todos y cada uno de nuestros hermanos, estamos dañados en el corazón, traemos nuestras heridas, traemos nuestras cicatrices, traemos nuestras fallas, traemos toda nuestra podredumbre que todavía Dios está sacando dentro de nosotros porque no ha terminado. Entonces, si no tenemos resistencia, nos vamos a desilusionar cuando veamos eso en nuestro hermano o nuestra hermana. Nos vamos a desilusionar y vamos a decir, es que no, es que vamos a decir cosas que es que esta persona no es convertida, es que esta persona me hirió, es que ya no es que no me quiere, es que vamos a poner todo tipo de excusas, pero la realidad es que esto tiene que venir de Dios. Cuando tenemos esa piedad, esa misericordia, cuando estamos cerca de Dios y sabemos todo lo que Dios nos ha perdonado para perdonar nosotros a los demás. Y tenemos esa resistencia de que me hieres una vez, no importa, te perdono porque Dios me perdona a mí. Y perdóname tú a mí también porque yo también te voy a herir. Yo también te voy a hacer cosas que te hagan sentir mal. No queriendo. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que vayamos a nuestro hermano cuando hay alguna ofensa. Por eso hablamos toda la serie de las ofensas. Porque Dios quiere que la resolvamos, pero tiene que haber morar el amor de Dios, siendo instruidos, enseñados por Dios, amarnos los unos a los otros. No podemos poner el segundo mandamiento antes del primero. No importa qué organización estemos, si le dicen que lo más importante es amar a los hermanos, eso no es lo más importante, es el amar a Dios. Y Dios le va a dar ese amor por los hermanos. Amor genuino, no amor fingido. Amor sincero, amor piadoso, temeroso de Dios. Sabiendo cuánto Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Teniendo entendimiento de que nuestros hermanos, igual que nosotros, somos obra en proceso. No estamos terminados. Nuestro carácter no está sellado. No es perfecto como el carácter de Dios. Cometemos muchos errores. Todo el tiempo. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a amar. Vamos a 1 de Juan, 1 de Juan 4. Porque el apóstol Juan habla mucho acerca del amor, el amor de Dios y el amor fraternal también. 1 de Juan 4, versículo 10. Y aquí nos da esa conexión de lo que estamos hablando, que tenemos que cumplir el primer mandamiento para después cumplir el segundo. Versículo 10. En este acto está el amor. Ágape. En este acto está el ágape, el amor de Dios. Dice, no que nosotros amamos a Dios, ese no es el amor, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Y hasta que lo entendamos, hasta que Dios ponga en nuestra mente, delante de nuestros ojos, todos nuestros pecados, así en carne viva, que nos lo ponga verdaderamente, no vamos a arrepentirnos como debemos de arrepentirnos. Y no va a cambiar el corazón como Dios quiere cambiarlo. Que veamos no solamente lo que Él hizo por nosotros, sino lo que nosotros hemos hecho en nuestra maldad, en nuestra podredumbre, en nuestro corazón engañoso y malvado. Y aquí dice, en el versículo 11, dice, amados, si Dios nos amó tanto, nosotros también estamos obligados, es una obligación, obligados a amarnos unos a otros. No hay vuelta de hoja, no es una alternativa. Estamos obligados a amarnos unos a otros. Estamos obligados a tener Filadelfia, pero no podemos tener este amor a los hermanos si no añadimos las otras cosas, si no tenemos la piedad, si no tenemos la resistencia, si no tenemos el autocontrol, porque así se manifiesta el amor a los hermanos, en autocontrol, en resistencia, en conocimiento, en virtud. Ese es el amor de Dios y es el mismo amor de Dios en nosotros. Tenemos que amar a nuestros hermanos, porque el amor de Dios no puede ser perfeccionado en nosotros si no estamos añadiendo todas estas cosas. El amor fraternal es el mismo amor de Dios entre nosotros. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 9.
Y aquí nos dice cómo tenemos que amar a los hermanos. Dice, el amor sea sin hipocresía. Y este mundo tiene muy tergiversado el concepto del amor. No entiende en realidad lo que es el amor verdadero. Cree que el amor verdadero es solamente ser cariñoso, dejar a las personas que hagan lo que quieran. Eso no es el amor. El amor sin hipocresía es también venir con humildad y con sabiduría en el tiempo adecuado a nuestro hermano, a nuestra hermana, a decir las cosas que uno ve. Eso es amar a la persona para que la otra persona pueda ver ese error, pueda cambiar. Eso también es amor, pero sin hipocresía. Ay, qué bonito, tú eres una persona excelente, tú eres bonito. No, eso no. Esas adulaciones es un engaño, dicen los proverbios, que el que está adulando está en realidad engañando a su hermano. El amor se hace sin hipocresía. Y no solamente decir lo malo, también lo bueno, decir todo, pero sin hipocresía, con sinceridad. Dice, aborreciendo lo que es malo y adhiriéndose a, a eso que es bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer, exhortándonos cada uno al amor de Dios. Si todos estamos llenos de fe, llenos de virtud, llenos de conocimiento, llenos de autocontrol, llenos de resistencia, llenos de piedad, entonces vamos a hacer esto, vamos a exhortarnos los unos a los otros, no por lo que decimos nosotros, sino por lo que dice Dios en su palabra. Y eso es exactamente lo que dice, que nos adheramos a lo que es bueno. Dice, sean amablemente afectuosos los unos hacia los otros en amor fraternal, en Filadelfia. Cada uno estime al otro más altamente que a sí mismo. Pero eso solamente viene cuando tenemos la piedad, cuando vemos todo lo que Dios nos ha perdonado, cuando tenemos arrepentimiento en el corazón, verdaderamente. Dice que seamos afectuosos en el amor fraternal, en esta Filadelfia. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Vamos a Hebreos 12, ya casi al final del capítulo, versículo 28. Porque esto empieza desde acá. En el versículo 28 de Hebreos 12 dice, por tanto, ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido, porque Dios es firme y su plan se va a llevar a cabo. Ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido, tengamos gracia, a través de la cual podamos servir a Dios en una manera agradable, con reverencia y temor. Eso es clave en el amor fraternal, teniendo reverencia y temor de Dios. Dice, porque nuestro Dios es ciertamente un fuego consumidor. Y luego nos dice en el siguiente versículo, en Hebreos 13:1, dice, el amor fraternal esté presente entre ustedes continuamente, pero ese amor fraternal es el resultado de añadir las otras cosas que ya leímos. Ese es el resultado, porque Dios va a cambiar nuestro corazón. Con esa piedad nos va a enternecer el corazón para tener misericordia de nuestro hermano, de nuestra hermana, para realmente ver las cosas buenas de nuestro hermano, de nuestra hermana que hacen por nosotros, para recordarlos en nuestras oraciones, para pedir por ellos, para gozarnos con ellos, para tener esta relación, pero está fundada en la verdad. Entre todos nosotros, en los que estamos aquí reunidos, nosotros estamos compartiendo la verdad, las cosas más preciosas que puede compartir cualquier ser humano, porque nuestra conexión es espiritual, es el Espíritu de Dios. Y este amor tiene que estar continuamente nosotros. Vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro 1. En el versículo 21. Dice, incluso por ustedes, quienes a través de Él, a través de Cristo, dice, creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria, para que su fe y su esperanza pudieran estar en Dios. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad hacia el amor fraternal. El amor fraternal es algo a lo que se llega, pero no es una meta en sí, es una consecuencia de la obediencia a la verdad. Dice, hacia el amor fraternal sincero, como ya leíamos, que sea sin hipocresía, porque la palabra de Dios toda es perfecta. Dice que sea sin hipocresía, el amor sincero a través del Espíritu.
tiene que ser a través del Espíritu Santo, no del espíritu humano. A través del Espíritu Santo dice, ámense uno al otro fervientemente con un corazón puro. Pero esa pureza solamente Dios nos la puede dar. Esa visión, esa claridad de visión de los ojos, de poder ver nuestras propias faltas y también los regalos de Dios. Todo esto en nosotros y en los demás. Ese es el corazón puro que Dios quiere que tengamos y que nos amemos con ese corazón puro, fervientemente, constantemente. Dice, porque ustedes han sido engendrados de nuevo, esa es la razón, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible. El Espíritu Santo es esa semilla de engendramiento. Dice, por la palabra viva de Dios, la cual permanece para siempre. Porque es esa palabra y su Espíritu, es esa semilla incorruptible, la cual permanece para siempre. Pero Dios quiere este amor fraternal. Esto es lo que Dios quiere ver en nosotros. Vamos a volver a 2 Pedro 1 para ver qué más hay que añadir. La última cosa que hay que añadir a esta naturaleza divina. Incluso vamos a manera de repaso de lo que estábamos hablando acerca de la piedad. En el versículo 3 nos dice algo muy interesante, 2 Pedro 1:3. Dice, de acuerdo a como su poder divino nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque estas son las dos cosas que importan, la vida y la piedad. La vida de Dios y la piedad de Dios. La naturaleza de Dios y la vida eterna. Dice, a través del conocimiento que nos llamó por su propia gloria y virtud. Para poder convertirnos en partícipes de la naturaleza divina, dice, pero es por esta vida y la piedad. Bueno, ya hemos visto entonces que hay que añadir a la resistencia piedad y a la piedad amor fraternal. Hay que añadir Filadelfia y a la Filadelfia dice el amor de Dios. Entonces, si lo leyéramos como si fuera en el griego, ¿verdad? Diríamos a la piedad añadir Filadelfia y a Filadelfia ágape. Eso es lo que dice. El amor de Dios es una palabra. Incluso de Dios está en itálicas. ¿Por qué? Es el amor. Es el amor. Porque dice que Dios es amor. Y Dios es ágape. Eso es lo que Dios es. Esa es la naturaleza de Dios. Es ese mismo amor, si Dios vive en nosotros, si está dándonos el ser piadosos que va a vivir en nosotros, ese mismo amor se va a proyectar hacia los hermanos en Filadelfia. Y la culminación es la perfección del amor de Dios dentro de nosotros. Eso es de lo que está hablando aquí. Esto es lo más importante, llegar a la culminación, la última cosa que se añade, que se perfecciona en todo este proceso. Y, como ya mencionábamos, es constante. Todo es constante. Tenemos el amor de Dios, pero quizás no lo tenemos en la medida en que podemos llegar a tenerlo. Pero tenemos fe, tenemos virtud, tenemos conocimiento, tenemos también tenemos autocontrol, tenemos resistencia, tenemos piedad, tenemos amor a los hermanos y tenemos el amor de Dios. Pero ¿en qué medida? Hay que ir añadiendo todo, y para seguir añadiendo cada una de estas cosas hay que añadir cada una de ellas un poco más. Vamos a Lucas 11. Lucas 11, para ver qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo conforme al amor de Dios. Estaba reprendiendo a los fariseos, aquí en el versículo 42 de Lucas 11. Jesús les dijo, pero ¡ay de ustedes, fariseos! Y alguien mencionó que este ay significa peligro, ¿verdad? Peligro de muerte. Peligro de muerte. Ay. ¿Verdad? Como los ayes en el libro de Apocalipsis. Ay. Habla acerca de el peligro de muerte. Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Es obligatorio para ustedes hacer estas cosas y no poner a un lado aquellas cosas menores. Porque las cosas más importantes son el juicio y el amor de Dios. Esta es una de las cosas más importantes, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estaba dándoles una advertencia muy seria a los fariseos.
Vamos ahora al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5. Habla mucho acerca del amor de Dios, el apóstol Juan. Es el que más habla acerca del amor de Dios, acerca de ágape, porque Dios es amor. Por eso siempre que se refiere a Juan, se refiere a él mismo como al discípulo a quien Jesús amaba. ¿Por qué? Porque Juan entendió el amor de Dios, entendió el corazón de Cristo, entendió que Él era amor, que todo lo que Él hacía era amor, todo lo que Él decía era por amor, todo lo que Él vino a hacer sanaba a todo cuanto venía y sacaba demonios y hacía todas estas cosas porque Él era amor y es amor. Dios es amor. Jesús y Dios el Padre son amor. En el versículo 33 de Juan 5 dice, ustedes han enviado a Juan y él ha dado testimonio a la verdad. Dicen aquí mismo nuestro Señor Jesucristo, ahora yo no recibo testimonio de hombre, pero digo estas cosas para que ustedes puedan ser salvos. Él era una luz ardiente y brillante, y ustedes estuvieron dispuestos por un tiempo a regocijarse en su luz. Pero yo tengo un testimonio más grande que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para completar, las mismas obras que estoy haciendo, ellas mismas llevan testimonio de mí, llevan el sello de Dios. Dice que el Padre me ha enviado. Y los mismos fariseos decían eso, ¿verdad? ¿De quién puede hacer estas obras a menos que viniera de Dios? Cuando nos estaban diciendo que era de Belcebú. Pero dice las mismas, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento. Esto nos dice que Dios el Padre, nadie lo había visto ni había escuchado su voz, ni Moisés tampoco, ni ellos. Dice, no tienen su palabra viviendo en ustedes porque no le creen a quien Él ha enviado. Ustedes buscan en las Escrituras porque en ellas piensan que tienen vida eterna. Y ellas son aquellas que testifican de mí. Dice, pero no están dispuestos a venir a mí para poder tener vida. Ellos no amaban a Dios. No le creyeron a Cristo. Dice, yo no recibo gloria de hombres. Y eso era lo que estaban ellos buscando, la gloria de hombres. Y precisamente por eso les dice aquí en el versículo 42, pero los he conocido. Que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Porque el amor de Dios no es algo que nosotros tenemos que tener en nosotros mismos, en nuestro interior. El amor de Dios. Y ese amor tiene que venir de Dios. Y para recibir ese amor de Dios nosotros tenemos que ceder a Dios. Negarnos a nosotros mismos para que Él pueda venir a morar. Y orar al respecto todo el tiempo. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, ustedes lo recibirán. ¿Por qué? Porque buscan la gloria de los hombres. Eso es lo que estaban buscando. Estaban buscando un Mesías que viniera a unirse a ellos y viniera a causar una revuelta para ser liberados de la opresión romana. Eso era lo que ellos estaban buscando. Por eso dice, si otro viene, lo recibirán. ¿Cómo son capaces de creer ustedes que reciben gloria el uno del otro y no buscan la gloria que viene del único Dios? No buscan la gloria de Dios el Padre. Dice, no piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen esperanza. Pero si le hubieran creído a Moisés, me habían creído, porque él escribió acerca de mí. Y si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Y los que no creen en Jesucristo, y Jesucristo no mora en ellos, entonces el amor de Dios no está en ellos. Es una apariencia falsa de piedad. El que no conoce a Cristo y no conoce a Dios el Padre y no conoce la relación entre ellos, el plan de ellos y todo lo que dice la palabra con respecto a su interacción. Entonces no está el amor de Dios en esas personas, esa es la realidad. Es una apariencia exterior de piedad, de bondad, pero no es el amor de Dios. Porque lo dice la palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Versículo 3. Porque aquí nos va a decir, ¿cómo sabemos si amamos a Dios, si tenemos este amor de Dios dentro de nosotros que no tenían los fariseos?
Versículo 3. Por este estándar sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquel que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Y sus mandamientos son todos, todos. El amarnos los unos a los otros, el amar a nuestros enemigos, el poner la otra mejilla. Pero obviamente también es el sábado, también son las fiestas, también son todos, todos. Pero si decimos lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, la verdad no está en él. Apariencia exterior de piedad. Aunque haya mucha sinceridad, puede estar sinceramente engañado. No es por acusar a los demás, no, pero es el que dice lo conozco, mejor que no diga que lo conoce, si no guarda sus mandamientos. Dice, por otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado, porque es un proceso, porque toma tiempo, porque es poco a poco. Dice, por este medio sabemos que estamos en él. Y notemos que no dice aquí por las buenas obras, no, las obras son producto de, las obras son consecuencia natural. Las obras no son la meta ni el objetivo. El objetivo es una naturaleza interior cambiada, de acuerdo a la voluntad de Dios, para morar en su reino. Es un corazón bueno, es un corazón sabio, es un corazón temeroso de Dios, es un corazón amoroso. Es que Dios viva dentro de nosotros. No son los frutos, eso viene automático, automático. Por este medio sabemos que estamos en Él. Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como Él caminó. Y nuestro Señor Jesucristo guardaba el sábado e iba a Jerusalén a las fiestas, como estaba decretado. Él mismo dijo que ya la hora venía cuando ya no iba a ser ni en ese monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad en nuestros corazones. Tenemos que guardar las fiestas de Dios, los sábados, todas las leyes de Dios, todas. Vamos a 1 Juan 3. 1 Juan 3, versículo 16. Porque aquí nos dice cómo es el amor de Dios. Dice, por este mismo acto hemos conocido el amor de Dios, porque Él colocó su vida por nosotros. Y nosotros mismos debemos colocar nuestras vidas por los hermanos. Pero no podemos colocar nuestras vidas por los hermanos, a menos que coloquemos nuestra propia vida delante de Dios para que Él venga y la transforme. Porque nuestro corazón es engañoso, porque nuestro corazón nos engaña y nos hace hacer obras con apariencia de piedad, para sentirnos bien en nosotros mismos, para no ser condenados en nuestros corazones acerca de todas las otras cosas que todavía Dios tiene que cambiar en nosotros. Pero seamos honestos con nosotros mismos. El amor sea con sinceridad, sin fingimiento, sin hipocresía, como ya leímos. Tenemos que colocar nuestras vidas por los hermanos. Y este no es el producto, no es el objetivo, sino una consecuencia. Dice, pero quien quiera que tenga estos bienes del mundo y vea a su hermano en necesidad y calle sus sentimientos de compasión de él, empiece a pensar y a racionar en su propia mente, a razonar en su propia mente y decir, no, es que nomás lo quiere para malgastar, nomás lo quiere para bebida o para drogas. Quien quiera que calle sus sentimientos de compasión, ¿cómo puede el amor de Dios estar viviendo en él? Porque el amor de Dios nos va a enternecer el corazón, aun cuando los demás no se lo merezcan. Y también el amor de Dios nos va a dar sabiduría para saber cómo ayudar mejor. Pero no podemos callar estos sentimientos de amor, de ágape, que es lo más importante. Lo más importante. Vamos a 1 Corintios 13 para terminar. Porque es lo que tenemos que añadir al final. Al final de todas las cosas de la naturaleza divina es tener el amor de Dios, porque Dios es amor. Cuando tengamos el amor de Dios, cuando añadamos el amor de Dios, entonces seremos más como Dios. Y como digo, es un proceso. Tenemos algo del amor de Dios y vamos a seguir añadiendo. Pero ese es el resultado final, es ser como Dios, ser ágape, ser amor como Dios es. Porque aquí nos dice lo importante que es 1 Corintios 13, si hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser un latón resonante o un címbalo estruendoso. No importa
No importa qué lenguas hablemos, de hombres o de ángeles, pero sin amor no sirve de nada. Dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, si tengo toda la fe como para remover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si decimos, no, es que yo aprendo mucho aquí, yo aquí hago las cosas por mi cuenta, pero no tengo amor para mi prójimo, dice, no soy nada. Aunque tengamos toda la fe, donde empezamos con la fe, añadan a su fe virtud, pero no tengo amor. Al amor es la culminación de este proceso de la naturaleza divina. Si regalo todos mis bienes, dice, si entrego mi cuerpo para que pueda ser quemado, dar absolutamente todo de mí, todo, incluso mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, no he ganado nada. Y ese amor es el amor de Dios. Y está dando algo muy interesante. Dice que entregar todos sus bienes y entregar su cuerpo para que pueda ser quemado, puede ser eso sin amor. Y engañándonos a nosotros mismos pensando que eso es amor. Porque si eso lo fueran, no, esto sería una imposibilidad. Sería una imposibilidad decir que no tengo amor si regalo todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para que pueda ser quemado. Pero no es una imposibilidad porque esas cosas en lo exterior se pueden hacer sin amor. Sin amor. Y dice, y si no tengo amor no he ganado nada, aunque lo dé todo. No se puede. Dice, el amor es paciente y es amable. El amor no envidia, no se jacta de sí mismo, no es hinchado. No se comporta vergonzosamente, no busca sus propias cosas. No es fácilmente provocado, no piensa maldad. Todo esto va íntimamente entrelazado con lo que hemos estudiado acerca de la virtud, del conocimiento, del autocontrol, de la piedad, de la resistencia. Dice, no se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad, se alegra en las palabras de Dios. El amor soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas, aguanta todas las cosas. El amor nunca falla. Pero si hay profecías, cesarán, porque todas se van a cumplir. Si hay idiomas, cesarán. Todos vamos a hablar la misma lengua en el reino de Dios. Si hay conocimiento, desaparecerá. ¿Por qué? Porque es solamente para ahora. Es solamente para ahora. Vamos a 2 de Pedro 1 para concluir. 2 de Pedro 1. Porque si añadimos todas estas cosas, dice en el versículo 8, porque si estas cosas existen y abundan entre ustedes, no les harán estar carentes de esfuerzo ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas de eso se trata. Se trata de conocer a Dios y de heredar su naturaleza, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar, su bondad, su ternura, su misericordia, su sabiduría. De eso se trata. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Para que podamos crecer en el amor de Dios y en todas estas cosas, añadir verdaderamente, aplicando toda diligencia a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento autocontrol, al autocontrol resistencia, a la resistencia piedad, a la piedad el amor fraternal Filadelfia y al amor fraternal ágape, el amor de Dios. Desde que hermanos les deseo que sigan teniendo un excelente sábado, que la gracia y paz sean multiplicadas a todos ustedes conforme vamos aprendiendo estas cosas y que todos tengan un muy feliz sábado. Nos vemos la siguiente vez.